El conocido escritor y director cinematográfico Oleksandr Dovzhenko anotó en su diario el 5 de abril de 1942. Entre el fuego y las llamas, en los campos y pueblos de Ucrania, se decide la suerte de la humanidad. Se decide el gigantesco problema de la hegemonía mundial. Se decide el destino de la humanidad sobre nuestra desgracia. En 1991 ocurrió un derrumbe repentino. Colapsó la Unión Soviética. Su desmoronamiento final tuvo lugar poco después de declarar Ucrania su independencia, el 24 de agosto de 1991. Privado de Ucrania, el Imperio Soviético cayó hacia el final de ese año. Después de 70 años del brutal régimen soviético, Ucrania conquistó su independencia. Algunos destacaron que sin derramar una sola gota de sangre. En realidad, a lo largo de los siglos de lucha por su libertad, fueron millones los que derramaron su sangre. Durante varios siglos, la historia de Ucrania fue escrita por sus conquistadores. Una historia donde los hechos fueron cambiados por la propaganda y se omitieron capítulos enteros. Ahora, los archivos están accesibles. Los documentos secretos fueron desclasificados y se hallaron metros de películas y fotografías, mientras testigos oculares en Ucrania pueden contar libremente sus vivencias. Esta es la desconocida historia de los que lucharon por su independencia. En casi todos los manuales se dice que la guerra terminó en mayo de 1945 con la derrota de la Alemania nazi. Pero para los pueblos de Europa Oriental, polacos, ucranianos y otros, les resultó extraño oír que la guerra había terminado, porque además de que la situación política estaba lejos de estar resuelta, en diversas partes de Europa Oriental continuaba una lucha feroz. En mi opinión, la verdadera liberación de Europa Oriental realmente tuvo lugar a fines de los años 80 o a principios de los 90 del siglo pasado. En 1945, el corresponsal de guerra norteamericano Edgar Snow, tras visitar Ucrania, escribió: «Fue recién luego de un viaje por esa zona desconocida de guerra que yo realmente comprendí el terrible precio que 40 millones de ucranianos pagaron por la victoria de los soviéticos y de los aliados. Toda esta titánica lucha fue ante todo una guerra del pueblo ucraniano. Desde principios de 1941, Ucrania perdió no menos de 10 millones de personas. Los alemanes ocuparon en realidad una pequeña parte de Rusia, pero Ucrania, en cambio, fue devastada. Polonia, Bielorrusia y sobre todo Ucrania fueron los campos de batalla del Frente Oriental. Esos países fueron destrozados y aterrorizados por las maquinarias de guerra de dos invasores brutales, la Alemania nazi y la Rusia soviética. En Europa Oriental, la Segunda Guerra Mundial fue esencialmente por el control de la rica tierra de Ucrania y sus recursos naturales. Para los ucranianos, la guerra fue una excusa para intentar su aniquilación. Sus tierras fueron devastadas por el ejército soviético y las tropas nazis. Debían someterse a los regímenes de ocupación o morir. Pero el pueblo encontrará las fuerzas necesarias para encarar una resistencia. Ucrania volverá a ser un campo de batalla tal como lo hizo la generación anterior, defendiendo así su estado recientemente independizado. El rostro de Europa cambió radicalmente hacia el final de la Primera Guerra Mundial. Se desintegraron los imperios austro-húngaro y ruso-zarista. Surgió la República Democrática Ucrania, que declaró su independencia el 22 de enero de 1918. Pero después de 4 años de lucha, Ucrania fue ocupada por el Ejército Rojo. El Tratado del año 1919 de Versalles
reconoció el principio de la autodeterminación nacional. Sin embargo, Ucrania fue repartida entre 4 países: Polonia, Checoslovaquia, Rumania y Rusia comunista. Aunque Ucrania perdió su libertad y su gobierno dirigido por Simón Petlura tuvo que exiliarse, la lucha de 1917 a 1921 sembró en los corazones de las generaciones venideras el ideal de un Estado soberano ucraniano. En 1924, después de la muerte de Lenin, José Stalin tomó el poder en la Unión Soviética. Stalin exterminó toda oposición, empezando con los intelectuales y la Iglesia. Para 1930, casi 3.000 sacerdotes y 32 obispos de la Iglesia Autocéfala Ortodoxa Ucrania fueron ejecutados o encerrados en prisiones o campos de concentración. Nadie supo sobre el destino de su primado, el metropolita Vasil Lepkivsky, hasta que un documento recientemente encontrado en los archivos de la NKVD reveló los secretos de una cruel sentencia. Ejecutado el 27 de noviembre de 1937 a la medianoche. Al destruir a la intelectualidad, ellos decapitaron Ucrania. Y al ejecutar a los líderes naturales de los campesinos y a los agricultores más capaces, ellos también descabezaron al agro. A fines de 1932, el régimen de Stalin confiscó en Ucrania toda la cosecha cerealera de los campesinos. Como resultado, 7 millones de ucranianos murieron en pocos meses víctimas de un genocidio llevado a cabo por medio del hambre. Este fue solo el primer acto en el holocausto ucranio del siglo XX. Mientras tanto, en la parte de Ucrania ocupada por Polonia, 5 millones de ucranianos estaban amenazados por la polonización. Los ucranios fueron discriminados por los polacos. Tal realidad creaba un ambiente proclive a la reacción. La juventud, como toda juventud, fue la primera en reaccionar, en tomar la iniciativa, en tratar de buscar una salida. Los jóvenes muchas veces no tienen ni idea de los métodos que hay que emplear, pero cuando surgió la organización, entonces la juventud se plegó al movimiento. Se trataba de la OUN, Organización de Nacionalistas Ucranios. Fue fundada en el año 1929 por el coronel Evgen Konovalets para continuar con la lucha por la independencia de Ucrania. En el año 1935, la OUN, en un memorando dirigido al gobierno británico, presentó así sus propósitos. Nosotros, la Organización de Nacionalistas Ucranios, luchamos por la independencia completa de Ucrania. Combatiremos enérgicamente todo intento de solucionar los problemas de Europa Oriental, sin tomar en cuenta o contra la voluntad del pueblo ucranio. La OUN se convirtió así en el enemigo de todos los regímenes de ocupación de Polonia, de Rusia y finalmente de Alemania. En 1938, el presidente de la OUN, Konovalets, fue asesinado en Holanda por el agente soviético Pavel Sudoplatov. La dirección de la OUN fue asumida por Andriy Melnik, pero pronto surgieron desavenencias internas. Los miembros más moderados sostuvieron a Andriy Melnik, mientras el ala más radical apoyó a Stepan Bandera. Sin embargo, todos los líderes ucranianos, incluyendo al presidente del gobierno ucranio en el exilio, Andriy Levetsky, quien sucedió a Simón Petlura, confiaban en que el conflicto inminente entre Alemania y la Unión Soviética proporcionaría una oportunidad para que Ucrania conquiste su independencia. Pero al poco tiempo Alemania mostrará que no estaba interesada en una Ucrania independiente. Una muestra de la creciente colaboración entre la Alemania nazi y la Rusia soviética de esos tiempos fueron los acontecimientos en la Ucrania carpática. Recién a fines de 1938, Checoslovaquia decidió honrar los compromisos asumidos al firmar el Tratado de Versalles de 1919 y concedió la autonomía a su región oriental, habitada por los ucranios. El 15 de marzo de 1939, luego de unas elecciones democráticas, el Parlamento de la Ucrania carpática declaró la independencia del país. Monseñor Agustín Voloshin fue elegido presidente. Ese mismo día, Hitler y sus ocasionales socios del momento, Hungría y Polonia, invadieron varias partes de Checoslovaquia.
La Ucrania carpática fue la primera en Europa en ofrecer una resistencia armada a los planes de Hitler. Pero su recién formado ejército, la Sich carpática, no podía compararse con el ejército húngaro, el cual en pocos días ocupó su territorio llegando hasta la frontera polaca. Hitler permitió la invasión de la Ucrania carpática, no solamente para tener un aliado en Hungría, sino para demostrarle a Stalin que Alemania no apoyaría la independencia de Ucrania. La caída en 1939 de la Ucrania carpática creó las condiciones para la firma del Tratado de No Agresión y del Tratado sobre la Amistad y las Fronteras entre Alemania y la Unión Soviética, firmados por Molotov y Ribbentrop. Entre tanto, el 1 de septiembre, Polonia fue invadida por Alemania. Comenzó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial pasó por 3 fases muy claras. En la primera fase, desde septiembre de 1939 hasta principios de 1941, la Alemania nazi y la Unión Soviética eran socios. No eran aliados formales, pero mantenían una sociedad muy clara. Yo diría socios en el crimen. Se repartieron no solamente Polonia, hasta entonces una de las naciones aliadas, sino que tanto Alemania como la Unión Soviética atacaron a sus vecinos. Alemania en esos 2 años ocupó, creo que, 8 países europeos, mientras que la Unión Soviética invadió a 5. El 17 de septiembre de 1939, el Ejército Rojo ingresó en la parte oriental de Polonia y los alemanes se retiraron a la línea de demarcación acordada en el pacto firmado. En 1939, a principios de la guerra, la situación en Polonia se complicó mucho. Los nazis ocuparon la parte occidental de Polonia, mientras la Unión Soviética invadió y ocupó las tierras orientales de la República Polaca, incluida Ucrania Occidental. Los primeros días de los que los soviéticos denominaron la liberación de Ucrania Occidental pasaron en celebraciones. Centenares de los llamados representantes del pueblo fueron forzados a llenar el teatro de la ópera de Lviv y obligados a votar la unión de su tierra a la Unión Soviética. Vean a los pueblos de Ucrania Occidental reunirse en la gran familia de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Recién luego de un tiempo comprendimos que esta ocupación era 100 veces peor que la anterior. Durante los casi 2 años que duró la ocupación soviética de Ucrania Occidental, la mayoría de los 40.000 encarcelados fueron ejecutados y más de 500.000 deportados a campos de concentración en Siberia. Estos países se encontraron ante un dilema imposible. De ambos lados había asesinatos, genocidio, opresión y no había ninguna salida. Si usted escapaba hacia el este, era sometido por la opresión soviética. Si usted elegía el oeste, usted corría el riesgo de caer en manos de los nazis. Los ucranianos aprendieron a sobrevivir en condiciones de ocupación. Intentando resguardarse en la parte de Polonia ocupada por los alemanes, crearon el Comité Ucraniano Central, encabezado por el profesor Volodymyr Kubiovich. Pero los alemanes le permitieron al comité realizar solo tareas humanitarias. El comité no tenía ninguna autoridad política o administrativa. A pesar de todo, los ucranios siguieron con una política independiente. La OUN y el gobierno en el exilio comenzaron a hacer preparativos para una lucha armada para conquistar así su independencia. El 15 de abril de 1940, el gobierno en el exilio emitió en París una declaración en la cual apoyó en esta guerra a Francia e Inglaterra, llamando a los ucranios de todo el mundo a unirse en la lucha contra ambos imperialismos, el ruso y el alemán, el soviético y el nazi. Pero al poco tiempo, la Unión Soviética, aliada de la Alemania nazi, se pasará al lado contrario y se convertirá en parte de los aliados occidentales, por lo que las esperanzas ucranianas de que Occidente apoyara su independencia se vieron truncadas.
En la segunda fase de la guerra se modificó la relación de las fuerzas. Stalin y Hitler, que habían sido compañeros durante la primera fase, se convirtieron en enemigos. Hitler tenía sus propios proyectos con respecto a Ucrania, el granero de Europa. Alemania necesitaba de más espacio territorial y Ucrania, con su rico suelo y sus recursos minerales, debería ser el nuevo Edén de Alemania, poblado en su totalidad por la raza superior alemana. Necesito Ucrania, dijo Hitler, para que nadie más nos subyugue por medio del hambre. A las 3 de la mañana del 22 de junio de 1941, Hitler comenzó la Operación Barbarossa. 3,5 millones de soldados alemanes, apoyados por tropas rumanas, italianas y húngaras, asaltaron las fronteras occidentales de la Unión Soviética, o sea, Ucrania, Bielorrusia y Lituania. Durante el primer día fueron bombardeadas las ciudades de Lviv, Odessa y Kiev. 10 días después de la invasión germana, Stalin ordenó aplicar la política de la tierra calcinada y, como consecuencia, las fuerzas soviéticas en retirada devastaron Ucrania. Todos los bienes de valor que no se puedan evacuar, alimentos, granos y el combustible, deben ser destruidos. En las áreas ocupadas por el enemigo, las unidades guerrilleras deben prenderle fuego a los bosques, depósitos y medios de transporte. Abandonando Ucrania a los alemanes, los soviéticos se llevaban hacia el este todo lo que podían: granos y ganado, trabajadores calificados y científicos, maquinarias y fábricas. Destruyeron todo aquello que no se pudieron llevar, dinamitando puentes de ferrocarril, minas y la más grande estación hidroeléctrica de Europa, la represa Dnipro-S. Cuando en septiembre de 1941 los alemanes ocuparon Kiev, encontraron la ciudad convertida en una enorme trampa. Más de 10.000 minas habían sido plantadas por los soviéticos, que comenzaron a hacer detonar esos explosivos colocados en hoteles, en el Correo Central, en el centro de la ciudad y hasta en un monumento histórico del siglo XI. Pero en todas partes de Ucrania, la brutalidad suprema del régimen soviético fue revelada cuando los alemanes abrieron las prisiones. Durante su retirada, la KGB, como llamamos ahora al NKVD de entonces, mató a muchísimos de los prisioneros. Entre ellos, había sionistas, muchos nacionalistas ucranios y mucha gente fue arrestada solo por ser prominente y no colaborar con los soviets. Según informes alemanes, la prisión principal estaba hasta los tobillos en sangre. Quien vio semejante horror nunca lo olvidará. Aquella gente fue torturada hasta morir. Lenguas cortadas, narices cortadas y orejas cortadas. En el caso de las mujeres, con sus pechos cortados. Manos y pies retorcidos y quebrados, obviamente durante los interrogatorios. Manos atadas con alambre de púas. Todo esto se supo y la gente de los pueblos cercanos vino para ver estos cuerpos mutilados, para reconocer a sus parientes entre ellos. Tal como testimonian los documentos soviéticos, solo durante las primeras semanas de la guerra, el NKVD asesinó a más de 22.000 presos políticos ucranios. Fue un preso político encerrado en la prisión de la ciudad de Lutsk, un convento del siglo XVII que sirvió como prisión a 3 regímenes políticos distintos. Kudela se salvó milagrosamente durante la ejecución masiva de los 2.000 detenidos en esa prisión. Cuando el 22 de junio estalló la guerra, al día siguiente, el lunes 23, los carceleros del NKVD nos sacaron a todos los presos políticos de nuestras celdas y nos amontonaron en el patio, poniéndonos contra esa pared. Solo se escuchaban las órdenes: ¡disparen, disparen! De repente abrieron fuego. De las ventanas del segundo piso, algunos NKVDistas lanzaron granadas, masacrando a todos los que se encontraban en el patio. Había cuerpos tirados, la mayoría despedazados por las granadas. Había más carne suelta, desparramada, que cuerpos enteros.
A Kudela lo salvaron los cuerpos de los muertos que cayeron encima de él. Cuando los soviéticos se retiraron, los parientes de los asesinados colocaron cruces en las tumbas colectivas y rezaron por sus almas. En Vinnytsia, los alemanes descubrieron tumbas masivas que los soviéticos habían ocultado construyendo encima el Parque de la Cultura y de la Paz. Para mostrar la brutalidad del régimen soviético, los alemanes llamaron a una comisión internacional que estuvo presente durante el desentierro de 66 tumbas colectivas. Ellos encontraron 12.000 cuerpos de ucranianos masacrados por el NKVD en 1937-1938. Miles de cráneos humanos descubiertos en muchas regiones de Ucrania dan testimonio de torturas y ejecuciones. En 1989 fueron descubiertos en Demianiv Laz, en Ucrania Occidental, sepulturas masivas. Allí se exhumaron e identificaron los restos de 1.500 cuerpos. En julio de 1991, los sobrevivientes de las prisiones soviéticas se presentaron para honrar la memoria de las víctimas de las matanzas realizadas por el NKVD soviético. Durante la segunda ocupación soviética, empezando por 1944, después de las ejecuciones, los bolcheviques obligaban a los lugareños a reconocer los cuerpos. Los que reconocieron a cualquiera de los muertos fueron ejecutados. A varios de aquellos que vinieron a ver los cuerpos, los pusieron contra la pared y también los fusilaron, porque había mujeres que lloraban. ¿Pero cómo? ¿Ella reconocía los cuerpos? No. La mujer no decía nada, solo lloraba, y por llorar ellos la agarraban. ¿Usted vio cómo las fusilaban? Lo vi con mis propios ojos. Las huellas de las atrocidades soviéticas cometidas durante y después de la Segunda Guerra Mundial continúan siendo descubiertas hasta el momento. En los alrededores de Kyiv hay un bosque de un aspecto muy tranquilo y pacífico. Allí están enterradas 225.000 víctimas del NKVD. Esa localidad, llamada Bekivnia, se convirtió en un lugar de peregrinaciones para rendirle homenaje a las víctimas. El 19 de septiembre de 1941, el ejército alemán capturó Kyiv. De los 677.000 efectivos del ejército soviético que defendían la ciudad, se rindieron unos 665.000. Un número increíble. Muchos creyeron que pronto estarían luchando contra Stalin. Pero Hitler ordenó mantener a los prisioneros soviéticos en campos de concentración al aire libre, donde millones murieron de hambre y frío. Ese trato brutal hizo que los soldados dejaran de desertar, obligando a los ucranios del Ejército Rojo a luchar fieramente por sus vidas. Nosotros olvidamos que en los años 30 los grandes horrores en Ucrania, como en toda la Unión Soviética, habían sido perpetrados por Stalin. Hitler, entonces, era un personaje desconocido. Durante toda la guerra, Ucrania, a diferencia de la mayoría de los países ocupados, estuvo bajo un gobierno alemán directo. En Ucrania no hubo gobiernos títeres, como el de Vichy en Francia o el de Quisling en Noruega. Por el contrario, los ucranios se esforzaban para lograr su independencia. El 30 de junio de 1941, apenas las fuerzas soviéticas se retiraran de Lviv, Yaroslav Steshko, en nombre de la Organización de Nacionalistas Ucranios, OUN, liderada por Bandera, proclamó el restablecimiento de un Estado ucraniano. Los alemanes se negaron a reconocer la proclamación y exigieron su anulación. Cuando la OUN se negó a hacerlo, entonces los alemanes arrestaron a la mayoría de sus líderes. Steshko y Stepan Bandera fueron encerrados en el campo de concentración de Sachsenhausen, en Alemania. En septiembre de 1941 comenzaron las ejecuciones sistemáticas de los nacionalistas ucranianos por parte de los nazis. Paralelamente, en octubre de 1941, la rama de la OUN, liderada por el coronel Melnik, pudo organizar en la capital de Ucrania el Consejo Nacional Ucraniano, que empezó a gobernar la ciudad. 2 meses después, los alemanes proscribieron el Consejo y encarcelaron a sus miembros. El líder de OUN, Andriy Melnik,
fue también arrestado y también encerrado en Sachsenhausen. Miles de miembros de la OUN fueron encarcelados y muchos de ellos murieron. Ole Olszewski, el segundo de Melnik, fue asesinado por la Gestapo en Sachsenhausen. Iván Klemiv, lugarteniente de Bandera, fue asesinado en Lviv. 2 hermanos de Bandera murieron en el campo de concentración alemán de Auschwitz. Tanto los documentos alemanes como los soviéticos demuestran claramente que la OUN era una amenaza para ambos regímenes totalitarios. La OUN es una herramienta del bolchevismo judío. Así lo explicaba un volante emitido por el gobierno alemán en Ucrania. Los nacionalistas ucraniano-alemanes son realmente cómplices de Hitler, afirmaba por su parte Nikita Khrushchev, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Ucrania. Aunque parezca paradójico, durante el proceso de Nuremberg, los soviéticos presentaron un documento alemán del 25 de noviembre de 1941. Se trató de una orden a los Einsatzkommandos que decía: la organización de Bandera está preparando un levantamiento en el Reichskommissariat Ukraine con el objetivo de establecer un Estado ucraniano independiente. Deben arrestarse todos los miembros de la organización de Bandera y después de interrogarlos rigurosamente, deben ser ejecutados en secreto bajo el pretexto de ser saqueadores. La Alemania nazi preparó un plan por medio del cual Ucrania fue dividida en 5 partes. La parte más grande de su territorio integró el Reichskommissariat Ukraine. La zona oriental, pegada al frente, estuvo bajo el gobierno del ejército. Ucrania occidental integró el Generalgouvernement. Rumania ocupó la región de Odessa y Hungría continuó ocupando la Ucrania carpática. En la propia Ucrania, los alemanes organizaron 160 grandes campos de concentración. En su discurso inaugural de septiembre de 1941, Erich Koch, nombrado por Hitler para encabezar el Reichskommissariat Ukraine, se dirigió a su personal. Señores, yo tengo fama de perro brutal, por eso soy el comisario del Reich para Ucrania. Nuestra tarea consiste en extraer del país todo lo que podamos, sin la menor consideración hacia sentimientos o propiedades. Ustedes deberán tratar a la población con la mayor severidad. Koch fue el responsable de la muerte de millones de personas por inanición o ejecuciones masivas. Curiosamente, fue el único entre los nazis acusados de crímenes de guerra que no fue ejecutado. El comandante alemán de Kiev, el general Eberhard, ordenó que 400 rehenes inocentes fueran fusilados a modo de advertencia a los ucranios para cesar toda resistencia a la ocupación alemana, una táctica que él repetiría reiteradamente. Baben Yar, un barranco cerca de Kiev, se convirtió en un campo de la muerte. En la primavera de 1942, allí fueron fusilados el alcalde de Kiev junto con varios activistas de la rama de la OUN, dirigida por Melnik, como ser el periodista Iván Rohach, y Olena Telija, una célebre poetisa presidente de la Unión de Escritores. Una proclama alemana de 1941 dio comienzo al camino trágico hacia Baben Yar. Allí, en 2 días, los nazis ejecutaron a 33.771 judíos. En algo menos de 2 años de ocupación alemana, más de 100.000 personas fueron allí ejecutadas. Judíos, ucranianos, gitanos y otros. Avanzando en el interior de Ucrania, 2 unidades de castigo, los SS Einsatzgruppen C y D, con unos 2.000 efectivos, llevaron a cabo la solución final del Führer. Ellos se dedicaron a asesinar sistemáticamente a miles de judíos y patriotas ucranios. En los territorios ocupados, los alemanes formaron una policía con integrantes de varias nacionalidades, ordenándoles ayudar en la persecución de los judíos. Algunos prisioneros soviéticos, entre ellos varios ucranios, sirvieron como guardianes en campos de concentración. Pero muchos ucranios arriesgaron sus vidas para salvar a los judíos. Uno de los más prominentes era el metropolita Andrei Septevsky, primado de la Iglesia Católica Ucraniana. David Kahane
rabino principal de la Fuerza Aérea Israelita, fue prisionero en el gueto judío de Lviv. Desde antes de la guerra, Sheptetsky era conocido como amigo de los judíos. En Pascua, siempre enviaba a las familias judías pobres alimentos, harina, regalos para los niños. En las grandes festividades, él siempre nos visitaba acompañado por un sacerdote ortodoxo y un rabino. Cuando llegaron los alemanes, yo terminé en un gueto. De alguna manera, una noche logré huir. Crucé un cerco de alambre y, tratando de no ser visto por los guardias, atravesé el jardín de los jesuitas y llegué a la verja de la Catedral de San Jorge. Golpeé la puerta y me dejaron entrar. El metropolita Sheptetsky me ocultó en su residencia, en la biblioteca. Durante varias semanas viví tras los estantes cargados de libros. Luego, el metropolita me condujo al monasterio de los estudistas. Por entonces, yo no sabía que ellos ocultaban en sus conventos a niños judíos, y entre ellos a mi hijita de 2 años. La primera operación de rescate ocurrió en la noche del 14 de agosto de 1942. 140 niños judíos fueron secretamente sacados del gueto y ocultados en monasterios y conventos católicos ucranianos. Sacerdotes, monjas y monjes arriesgaron sus vidas en este juego mortal destinado a burlar a los nazis. $600.000 judíos ucranianos perecieron en el Holocausto, pero muchos otros pudieron sobrevivir gracias a sus paisanos ucranios, los que arriesgaron sus vidas para salvarlos. En el Museo Memorial de Yad Vashem, en Israel, Ucrania ocupa el 4º lugar en una lista de 33 países por el número de virtuosos que salvaron a los judíos del Holocausto. En enero de 1942, Hitler recorrió Ucrania. Los ucranianos, dijo él, solo deben obtener una educación elemental para poder así servir a sus amos alemanes. Luego de la visita de su Führer, Erich Koch anunció: quiero que los comisarios generales cierren todas las escuelas superiores y de enseñanza media donde estudien jóvenes de más de 15 años de edad. Los profesores, como los estudiantes, serán enviados a trabajar a Alemania. Los carteles decían: viajen a conocer la bonita Alemania. El primer tren hacia Alemania saldrá el 28 de enero de 1942. Se servirán comidas calientes. El primer tren estaba lleno de voluntarios que huían de un Kiev hambriento. Pero cuando se supo la verdad sobre el trabajo en condiciones deplorables, como si fueran esclavos, la gente se negó a trabajar en Alemania. Entonces los nazis comenzaron a enviarlos por la fuerza. Cuando la gente vino el día de mercado a Kovel, los soldados alemanes los cercaron y por la fuerza los mandaron a Alemania. Mi hermano fue secuestrado de esa manera y tuvo que trabajar en Alemania hasta 1945. A mí también me llevaron. Yo era la más joven de todos. Mientras viajábamos, nos hicieron todo tipo de desinfecciones. Y así nos trajeron a Alemania. Yo terminé en Karlsruhe Durlach, en una gran planta de Singer, convertida en fábrica militar. En esa fábrica militar trabajé yo. Se los llamaba Ostarbeiter, o sea, obreros del este. Estaban obligados a llevar sobre la ropa unos trozos de tela con las palabras Ost, que los señalaban como seres subhumanos. Casi 2,5 millones de ucranios fueron utilizados como mano de obra esclava. Muchos de ellos murieron de inanición. Muchísimos murieron bajo las bombas de los aviones aliados mientras trabajaban en las fábricas de armamentos. Muchísimos ucranios fueron encerrados en los campos de concentración de Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Ravensbrück y otros centros nazis de exterminio. Se les prohibió identificarse como ucranios. En cambio, fueron obligados a llevar la letra R, o sea, ruso, o la P que identificaba a los polacos. Petromir Chuk, miembro de la OUN y sobreviviente de Auschwitz, en su libro En los molinos alemanes de la muerte, recuerda su vida en los campos de concentración. Otro sobreviviente, el artista Paladi Osenka,
pintó las terribles imágenes de la vida cotidiana en Auschwitz. En solo 3 meses, 15.000 ucranianos murieron allí. Solo 40 sobrevivieron. En total en Auschwitz se mató 1.400.000 seres humanos. De ellos, 800.000 eran judíos y 600.000 de otras nacionalidades, incluidos polacos y ucranios. La resistencia a todos los invasores surgió rápidamente. Las primeras unidades de guerrilleros del ejército insurgente ucranio, UPA, aparecieron en 1941. Fueron organizadas en forma independiente por Taras Borovets, en nombre del gobierno ucranio en el exilio, y por las fracciones de Melnik y de Bandera de la OUN. Con el incremento de la resistencia contra los alemanes, las fuerzas de Bandera crecieron rápidamente. Cuando las tratativas para aunar los esfuerzos fallaron, entonces el ala de Bandera desarmó y absorbió a los otros grupos armados. A partir de 1943, el ejército insurgente UPA, organizado al estilo militar, estaba comandado por el general Roman Sujevich y en el aspecto político estaba subordinado al Consejo Supremo Ucranio de Liberación. Durante los años 1944-45, en los momentos culminantes de su poderío, el UPA disponía de más de 40.000 combatientes, organizados en 4 regiones militares: UPA Norte, UPA Sur, UPA Oeste y UPA Este. Su área de operaciones abarcó 1/4 del territorio de Ucrania, luchando simultáneamente contra los nazis y los soviéticos. Durante más de 10 años de resistencia, cientos de miles de hombres y mujeres se unieron al UPA y a su bien organizada red de autodefensa civil y apoyo. En cada pueblo había personas de confianza que ocultaban a los insurgentes y les proveían suministros. Una de las batallas más grandes de los insurrectos con el ejército alemán ocurrió en la región del UPA Norte y duró de julio a septiembre de 1943. Los alemanes concentraron 25.000 soldados, pero tras librar más de 75 combates y perder unos 3.000 hombres, debieron retirarse sin lograr su objetivo. A diferencia de los demás movimientos de resistencia existentes en Europa durante la ocupación alemana, el ejército insurgente ucranio UPA combatió sin tener ninguna ayuda exterior. El UPA fue un verdadero ejército popular que tuvo el apoyo de todo el pueblo ucranio. Las unidades del UPA recibieron la ayuda tanto de hombres como de mujeres y de la juventud. Yo también pasé a la clandestinidad. Con una chica de Podosi nos unimos al grupo de partisanos del capitán Janenko. Allí las chicas cuidábamos a los heridos. Un día el capitán Janenko me dice: por lo pequeña que sos, serías ideal para tareas de inteligencia. Yo, encantada. El 16 de diciembre de 1942, Hitler ordenó emplear los métodos más implacables para combatir a todos los partisanos en Ucrania, incluidas las mujeres y los niños. La muerte espera a los que ayuden a los partisanos. También serán ahorcados quienes ayuden a los judíos. Todo aquel que escuche las emisiones radiales soviéticas o lea volantes antialemanes será ejecutado. Debido a tales ejecuciones masivas, en Ucrania se dio el caso de que las bajas civiles durante la guerra igualaban a las militares. Pero el pueblo continuaba resistiendo. En 1943, el sexto ejército alemán fue derrotado en Stalingrado y las tropas de Hitler comenzaron una larga retirada. En septiembre, Heinrich Himmler, el jefe de las SS, emitió una orden secreta. En aquellas zonas de Ucrania que debamos evacuar, el enemigo deberá encontrar solo tierra calcinada totalmente destruida. Y nuevamente la sufrida tierra ucrania, aprisionada entre Hitler y Stalin, fue devastada. Ucrania, de todos los países europeos, fue la que más calamidades sufrió debido a la guerra. Durante la ocupación alemana fueron destruidas 1.279 ciudades y 28.000 pueblos. De ellos, 459 con toda su población. Cuando en septiembre de 1942 los alemanes quemaron el pueblo de Kortenisi, también ejecutaron a todos sus pobladores.
2.892 hombres, mujeres y niños. En 1943, cuando cambia el curso de los acontecimientos, la guerra entra en la tercera fase, en la cual la Unión Soviética comienza a dominar militar y políticamente en Europa Oriental. Desde 1941 existieron unidades militares de voluntarios extranjeros en el ejército alemán. Formaron parte de la Waffen-SS y provenían de Noruega, Dinamarca, Francia, Bélgica y Holanda. Pero cuando la guerra consumió la carne humana alemana, los germanos redujeron sus exigencias raciales y comenzaron a reclutar a personas de los llamados pueblos subhumanos de Europa Oriental. La más grande de tales unidades fue el Ejército Ruso de Liberación, de 300.000 efectivos, comandado por el general Vlasov, un general soviético capturado. Esperando que en un futuro los aliados occidentales se enfrentarían con Stalin, algunos círculos políticos ucranios decidieron aprovechar la ocasión para formar unidades militares en la esperanza de que podrían luchar por una Ucrania independiente. En 1943 los alemanes reclutaron voluntarios para formar la División Galicia. La unidad combatió contra los soviéticos y partisanos comunistas, y no contra los aliados occidentales. Nadie quiso luchar por Hitler, solo luchaban contra Stalin. La 14ª División de Granaderos Galicia fue formada dentro de las Waffen-SS. 16.000 voluntarios recibieron entrenamiento militar entre fines de 1943 y principios de 1944. El personal de la división era ucraniano. Sin embargo, todos los oficiales superiores eran alemanes. Había una clara diferencia entre las Waffen-SS, que eran el ala militar del SS, y las otras formaciones, que tenían distintas misiones. La División Galicia libró su batalla mayor cerca de la ciudad de Brody, en Ucrania Occidental. El 18 de julio de 1944 fue rodeada por fuerzas soviéticas muy superiores en número. La división perdió 8.000 efectivos. Muchos murieron, otros fueron capturados y hubo quien escapó para unirse al UPA. Luego de la batalla de Brody, la división fue reorganizada y combatió contra fuerzas comunistas en Eslovaquia, Eslovenia y Austria. Se rindió en 1945 al ejército británico, siendo encerrada en un campo de prisioneros en Rimini, Italia. Después fue trasladada a Inglaterra. En 1947 sus integrantes fueron liberados. Algunos permanecieron en Gran Bretaña, mientras otros se establecieron en los Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países de Latinoamérica. Volodymyr Demchuk es uno de los sobrevivientes de la batalla de Brody y por 46 años llevó en su cuerpo una bala como recuerdo de esos combates. Demchuk a menudo piensa si esa bala salió del cañón de un fusil empuñado por un hermano ucranio del ejército enemigo. Es indiscutible que nos disparamos entre nosotros, pero también les tiramos a los que nos juzgaban. Yo combatí del lado del ejército soviético. Los soldados de la primera división Galicia lucharon del lado del ejército alemán. Yo luchaba por mi patria. Yo pensaba que combatía por un futuro mejor para mi país. Ellos pensaban lo mismo. Para los ucranios, esta era una guerra horrible, durante la cual sus ocupantes los forzaron a combatir hermano contra hermano. Durante la guerra, 7 millones de ucranios sirvieron en el ejército soviético, o sea, el doble del contingente en Europa del ejército de los Estados Unidos, y proporcionalmente más que cualquier otra nación de la Unión Soviética. Los ejércitos del primer frente ucranio liberaron Auschwitz y ayudaron a tomar Berlín. No todos lucharon por Stalin. Algunos sirvieron porque fueron forzados, otros para expulsar a los invasores nazis de su patria. Todos aquellos que lucharon, tanto contra los alemanes como contra los soviéticos, estaban luchando contra el imperialismo.
Siempre supimos que solo sobre las ruinas de esos imperialismos construiremos nuestro Estado independiente. Pero pasarán más de 40 años antes que Ucrania pueda convertirse en un Estado independiente. El 8 de mayo de 1945 finalizó oficialmente la guerra en Europa. Mientras el mundo celebraba el fin de la guerra, en Europa Oriental la vida volvió al normal estilo soviético. Más ejecuciones, nuevas deportaciones a los campos siberianos de concentración. La quinceañera Volodymyra Senek fue arrestada en 1947. Pasó 10 años en un campo soviético de trabajos forzados en Kazajstán. Nosotros teníamos nuestra propia organización secreta. ¿Qué queríamos alcanzar? Mantener nuestra condición de seres humanos. Todos los días yo veía que en las condiciones que nos encontrábamos era muy fácil convertirse en un animal. Ellos intentaron por todos los medios matar en nosotros todo sentimiento humano, para que solo pensemos en la comida y en nada más. Por suerte, no tuvieron éxito. Mientras tanto, los fieles de la Iglesia Ortodoxa Ucrania fueron obligados a unirse a la Iglesia Ortodoxa rusa, controlada por la KGB y el Estado soviético. Los católicos ucranianos fueron obligados a liquidar su iglesia, pero en la realidad nunca se extinguió la llama de la fe y la iglesia continuó existiendo en la clandestinidad. En mi opinión, la historia ucraniana de la posguerra comienza con la etapa de una continua resistencia. Muchos en el oeste no tenían conciencia que tanto los ucranianos como sus naciones vecinas, por ejemplo los polacos, estaban luchando contra Hitler y contra Stalin. Y después de la victoria soviética en 1945, ellos continuaron resistiendo a los invasores soviéticos. Desde marzo de 1944, el ejército insurgente ucranio UPA realizó operaciones militares en gran escala contra el aparato represor soviético. En el invierno del 45 al 46, los soviéticos concentraron en contra de la resistencia 585.000 hombres. Denominada el Gran Bloqueo, la operación incluyó más de 1.500 batallas. Los combatientes por la libertad de Ucrania debieron enfrentarse a armas pesadas, tanques y aviones, e inclusive al uso de armas bacteriológicas. Muchos años después, el líder soviético Nikita Khrushchev escribió en sus memorias que los nacionalistas ucranios nos dieron más problemas que nadie. Después de la guerra, nosotros perdimos miles de hombres en una lucha sin cuartel entre los nacionalistas ucranios y los organismos del gobierno soviético. Los insurrectos sabían que su guerra estaba perdida, pero no la causa de la independencia. Ese espíritu inclaudicable mantuvo su comandante, Rumán Sujevich, hasta su muerte. Su mensajera personal, Daria Husiak, recuerda: todos sabíamos eso. En 1950 yo le escuché decir a Shukhevich, esta lucha que nosotros ciertamente perderemos tiene un tremendo significado para nuestra historia, para las generaciones futuras, porque una nueva generación surgirá de esta heroica lucha y la libertad de Ucrania continuará siendo su meta. En ese 1950, cuando la policía soviética rodeó su escondite, Sujevich murió en el enfrentamiento. La lucha continuó algunos años más. Miembros del UPA, encerrados en los gulags soviéticos, organizaron los masivos levantamientos de 1952-53. Más tarde, en 1956, durante la Revolución Húngara, los luchadores insurgentes sabotearon los movimientos de las tropas soviéticas. La resistencia en Ucrania continuó hasta principios de la década de 1950. Luego comienza el período de una dominación soviética total.
La Unión Soviética a lo largo de toda su existencia tuvo tal temor del movimiento libertador ucranio que sistemáticamente se dedicó a eliminar a sus principales líderes. En 1926, Simón Petlura, presidente de la República Democrática Ucrania, fue asesinado en Francia. En 1938, el coronel Eugen Konovalets, fundador de la Organización de Nacionalistas Ucranios, fue muerto por un agente soviético en Holanda. En 1945, Augusten Voloshin, presidente de la Ucrania carpática, pereció en una prisión de Moscú. En 1959, Stepan Bandera, líder de la OUN, fue asesinado por un agente soviético con una pistola de gas venenoso en Alemania. Winston Churchill intentó evitar la dominación total de Europa Oriental y Central por la Unión Soviética. Pero en febrero de 1945, durante la conferencia de Yalta, el presidente Roosevelt apoyó las exigencias de Joseph Stalin. Los dos líderes occidentales renunciaron a sus principios humanitarios y aceptaron la demanda de Stalin de que todos los ciudadanos de la Unión Soviética, incluidos los refugiados de guerra, obreros forzados y prisioneros de guerra, deberían ser repatriados, incluso por la fuerza, si no se avienen a retornar voluntariamente. Las Fuerzas Armadas americanas recibieron la orden de que los ciudadanos soviéticos liberados deberán retornar a la Unión Soviética aún en contra de su voluntad. Todos los que trabajaron como obreros, esclavos, los prisioneros de guerra y cualquiera que haya tenido contacto con Occidente fueron calificados por Stalin como traidores de la patria. El castigo podría ser un pelotón de fusilamiento o de 10 a 25 años en los campos de concentración soviéticos. Los aliados denominaron Operación Kilhau a la repatriación forzada, en una vieja práctica marina donde los castigados eran arrastrados por medio de cuerdas por debajo del casco del barco. Las víctimas fueron encerradas en campos de repatriación. En nuestras barracas había colgados retratos de todos los mariscales, de Stalin y Kaganovich, y por todos lados frases al estilo de «La patria te está llamando, la patria te perdona». Yo me pregunté, ¿qué era lo que ellos me perdonarán? ¿Qué pecado yo cometí contra la patria? Esa patria dejó entrar a los alemanes y ellos me llevaron a la fuerza y ahora yo soy el culpable. Todo porque la patria permitió que los alemanes me capturaran. En total, fueron repatriados 2 millones de ucranios, pero muchos se resistieron a retornar. Algunos se suicidaron, prefiriendo la muerte al retorno a la Unión Soviética. Poco después, oficiales canadienses de origen ucranio en Inglaterra lograron el apoyo de Eleanor Roosevelt, quien con otras personalidades intervino y las repatriaciones forzadas fueron detenidas. De esa manera, 250.000 ucranios lograron permanecer en Europa Occidental a lo largo de Alemania y Austria en más de 300 campamentos para refugiados de guerra. Luego, la mayoría de ellos se radicaría en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Gran Bretaña y en América Latina. Llegaron con pocas posesiones materiales, pero trajeron consigo sus ideales nacionales, su herencia cultural y los designios de aquellos que los inspiraron a buscar la libertad y la justicia. El poeta Taras Shevchenko les indicó a sus compatriotas aprender de otras culturas, pero nunca olvidar la propia. Y ellos así lo han hecho, contando al mundo la verdadera historia de Ucrania. En Europa está muy extendido el concepto de que durante la guerra perecieron 20 millones de rusos, lo que en mi opinión es un concepto equivocado en todo sentido. En primer lugar, murieron no solamente rusos, sino integrantes de las otras nacionalidades de la Unión Soviética, ciudadanos soviéticos en general. Por consiguiente, gran cantidad de ucranianos están incluidos en esta cifra. También figuran polacos, judíos e integrantes de las demás nacionalidades, los que, por una razón u otra, fueron víctimas de la guerra. De todos los países europeos, Ucrania sufrió la mayor cantidad de víctimas. Durante los 6 años de guerra, Ucrania perdió a más personas que las bajas totales de los ejércitos de los Estados Unidos, de Canadá, de la Comunidad Británica de Naciones, de Francia, Alemania, Japón e Italia en su conjunto. Millones más murieron durante las deportaciones, el destierro y los desplazamientos forzados. O sea que como resultado de la Segunda Guerra Mundial, la población de Ucrania disminuyó en más de 14 millones. Se perdió una cuarta parte de la nación.
Aunque la resistencia armada finalizó en la década de 1950 y la opresión soviética duró 40 años más, el deseo de libertad no desapareció. Durante los años 1960 y 1970, los disidentes desafían abiertamente el régimen opresivo. Durante la década de 1980, ellos luchan por los derechos humanos, exigiendo libertades democráticas y la independencia. El 24 de agosto de 1991, Ucrania declaró su independencia. La independencia de Ucrania es un importante hecho geopolítico. Significa que Rusia ya no puede ser un imperio, cambiando la naturaleza de la política internacional en Europa e incluso en Eurasia. O sea, que la sangre no se vertió en vano y, lo que es muy importante, la vida de una nación y su compromiso con la libertad se mantuvo a pesar de los sacrificios, transformándose en un mito que sostiene la nación con vida. Esta fue la historia desconocida de los ucranios durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos perseveraron, lucharon por su libertad y, sin reparar en Hitler o Stalin, establecieron los fundamentos para una Ucrania independiente.